Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora que nos estén escuchando. Somos Luis Paul. Y Luis Manuel. Y esto es Luis y Luis, la Casa de los Luises, un podcast de opiniones, anécdotas y cosas que definitivamente no deberíamos decir en un principio. En esta ocasión, pues vamos a hablar de algo muy particular, muy ad hoc a los otros en nuestro núcleo, como individuos semi-útiles a la sociedad, que son los juegos de rol. Y hoy contamos con un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Daniel Medina, a partir de este momento Luis Daniel Medina, jugador de rol de muchos años y biólogo en su tiempo libre. ¿Estás, Daniel? Y ahora, ¿tengo que cambiarme el nombre después de esto? Sí, temo que sí. No te avisamos a tiempo, no te digo el memo. No tengo mi documentación. Sí. Faltó la forma rosa, perdón. No importa. Le sacaremos una copia pirata en el centro, como hacen todo el mundo. Bien, ahora lo importante, vamos a lo bueno, señores. Creo que pues de los tres aquí presentes hemos jugado en muchos sistemas de rol, hemos jugado en muchas partidas y hemos hecho un poco de todo. Pero para la gente que nos está escuchando y que no sepa qué es de lo que estamos hablando exactamente, pues un juego de rol es un juego de interpretación en el que uno o más jugadores desempeñan un determinado papel y que está interpretado por dos tipos de personas. El primero, que representa al director de juego, que funge como narrador, como árbitro y como pues creador de las diferentes vertientes de la historia, y dos, que son los jugadores, que puede variar su número en gran medida y que pues son los protagonistas de la historia que van a realizar diversas acciones en la misma. Una manera muy sencilla de explicarlo es como un gigantesco juego de policías y ladrones, pero con ciertas reglas para que no digas nada más, ¡boom! Estás muerto, perro. Ya, ¿no? ¿Qué me pueden decir sobre esto, jóvenes? ¿Qué pueden hablarme sobre este bello mundillo? A ver, pues primero que nada, destacar que esa madre es la que hizo que empezara y ahora con ustedes dos, de hecho. Bueno, ya tenemos un punto negativo, ¿ok? Sí, no, en ningún momento pensé en contarlo como algo positivo, todo esos, ¿hace cuánto? 15 años que ocurrió esa desgracia. Y no, la verdad, un poquito más. No, la verdad es que disfruto tanto el juego de rol que incluso ahorita en pandemia y sin poder sentarme a jugar en la mesa con mis amigos, hemos logrado idear cómo hacerlo vía streaming. O sea, sí lo considero una parte bastante importante no quiero decir en lo que soy, pero sí en mis gustos, lo que me divierte, lo que disfruto hacer. Y una anotación, ya que necesito que alguien me masteree. Ya estoy harto de masterear. Llevo como 5 años mastereando sin que nadie me narre a mí. ¿Tienes idea de la manera en que lo dijiste y tan necesitado sonaste a un maldito degenerado de bondage? Vamos a contarlo. Esos juegos de rol. Claro, pensé que era. No me preparé para el juego sencillo. Tampoco te llegó el memo de qué juegos de rol íbamos a hablar. No, tiene que dejar de usar el mensaje. No vas a necesitar tus dados aquí, muchacho. Perdón, hay que ser más claro con nuestras peticiones para los invitados, ¿no crees? O no, luego y salen sorpresas como esta, cosas bonitas, ¿no? Pues vamos a hablar un poco más, ¿no? Nosotros, pues, si bien somos adeptos a ciertos sistemas, la realidad es que principalmente, sobre todo aquí en México, pues se juegan dos sistemas particulares, que son el de Calabozos y Dragones y el de Mundo de las Tinieblas. Existen muchísimos más, ¿no? No estoy diciendo para nada que sea lo único. Sabemos que existe Séptimo Mar, sabemos que existe un juego de Quiñol que olvidé su nombre y que me sigue corroyendo el cerebro. Sabemos que existe Shopping Mall.
Shopping Mall, por supuesto. Iba a decir el juego de rol de Star Wars, pero pues no busqué. Pero es el mismo sistema de 20. Sí, pero pues el lore y todo eso es diferente. O sea, no es lo mismo Calabozos y Dragones que Pathfinder, por ejemplo. A pesar de que ambos son sistemas de 20, ¿no? Y también la posibilidad de crear tus propios sistemas. Yo recuerdo haber intentado crear uno en alguna ocasión que terminó con una copia de Magneto de los Hombres X usando un pañal en la cabeza. No abundaremos en eso en esta ocasión. Tal vez si al menos 3 personas lo piden, pero vamos a dejarlo de lado. Y Yo me divertí mucho. Sí, yo no. Calabozos y Dragones. Vamos a hablar de Calabozos y Dragones. ¿Qué les parece, no? Calabozos y Dragones, o Dragones y Mazmorras, o Dungeons and Dragons en el original, creados por el santísimo Gary Gygax y por Dave Arneson en algún momento del 74, pues ha sido no solo la punta de lanza, sino la cara más visible de los juegos de rol. Creo que pues voy a delatar un poco la edad de los aquí presentes, pero todos sabemos que en algún momento pues se le acusó de satanismo, se le acusó de provocar a los jóvenes para entrar en el mundo de las artes oscuras y del demonio. Y te recuerdo a las 3 de la mañana en el parque. Esa anécdota fue con Vampiro la Mascarada, no fue con Calabozos y Dragones. Hay que decir que no son lo mismo. Y aquí estaban le cortas, ahí dicen, vamos a poner en esta parte, por favor. Bueno. ¿No quieres que te llegue el pánico satánico también? No, ya murió, ya no tiene. Los abuelitos que manejaban esa onda ya se fueron. Ok. A lo que iba es que, pues en el caso de Calabozos y Dragones, pues el juego es muy sencillo. En esencia. No tiene nada de sencillo esa madre, güey. Es como el ajedrez. Es fácil de entender, complicado de dominar. ¿Qué es lo sencillo? Que eres un personaje en un universo creado por un director de juego que en este caso específico se conoce como el Dungeon Master, el amo de los calabozos, y que generalmente versa sobre fantasía medieval occidental. Y pues es esencialmente, pues eres un paladín, o eres un mago, eres un pícaro, y la mayoría de las convenciones que conocemos de los juegos de rol vienen de este juego en particular. O sea, ya sea que lo veamos en cualquier forma en la cultura popular, lo más probable es que cuando se hable de juegos de rol se esté hablando sobre Calabozos y Dragones. Por ejemplo, Stranger Things hace relativamente poco, donde pues los niños eran adeptos a jugar la segunda edición de este juego. Igual en The Big Bang Theory, serie que tanto desprecio, me parece que llegan a tocarlo, pero no sé si el juego de rol o el juego de mesa. O una versión del juego de mesa. Creo que era un juego de mesa. O sea, ¿a qué te refieres con eso? A que pues el juego de mesa es una cosa tipo turista, tipo Risk, y no es lo mismo que el juego en sí. Realmente no requiere un tablero como tal. O sea, literalmente lo único que necesitas es tu hoja y unas piedritas para marcar dónde están tus Sí, o como nosotros decíamos, comprando en los Oxxos nuestros packs de dinosaurios y plantitas para... Creo que no sobrevivió ninguno, ¿eh? Creo que la verdad no sobrevivió ninguno. ¿Dónde quedaron los valores? Todo se ha perdido en este mundo tan materialista. Pero nosotros empezamos a jugar con la tercera edición, la que hasta el momento sigue siendo de mis favoritas. Yo ya había tenido pues mis ¿cómo decirle? Coqueteos con la segunda edición. Llegué a jugar. Sí, cuando estaba en la preparatoria empecé a jugar. Y como el más grande cliché de todos, ¿no? O sea, los vatos de lentes que se reunían en los descansos a jugar Calabozos y Dragones en un salón cerrado. Todos los demás desarrollaban sus habilidades sociales y probablemente perdían la virginidad. Quisiera decir que me arrepiento, pero no. ¿Te arrepientes de haber entrado o de haberles hablado a tus compañeros de prepa? Te decía, tercera edición, ¿cómo se llama? Es famosa por ser considerada como la edición Dragon Ball del juego.
llegamos a un punto en que los personajes eran prácticamente dioses sobre la tierra, y hacían muy difícil seguir jugando. O sea, una partida de un solo combate podía llegar a durar horas por el enorme número de variables, de dados que se utilizaba, y también en nuestro caso particular, porque ciertos jugadores, que lo vamos a nombrar ahora, pues tendían a tardar a la hora de realizar sus acciones, ¿verdad? Pero pues la verdad es que era un sistema un poco complejo, pero una vez que le agarrabas el ritmo, era muy difícil soltarlo, y la verdad es que podías adaptar un poco de todo con eso. Las reglas permitían una enorme variedad de variables para cualquier cosa, y recuerdo que ¿cómo se llama? Que por ejemplo, fue en esta edición donde nosotros, aquí voy a echar unas flores sobre los aquí presentes, nosotros entramos a ciertos torneos organizados por otros grupos de roleros locales, y pues humildemente les partimos la madre a todos. Bajo la hermosa premisa de si no es para mí, no es para nadie. Yes. O sea, aplicamos la Genghis Khan: conquisto, destruyo, violo y tiro sal en los campos. Aquí no va a crecer nada. No una, ni dos, sino 3 gloriosas veces. Y bueno, es que sí. Eso estaba chingón, porque me acuerdo de las semanas de preparación para esa chingadera. Al menos para el que me tocó jugar con ustedes, de a ver cómo vamos a hacerle. Necesitamos que 2 sean esta chingadera, otros 2 van a ser esta madre, el que sobra va a ser, no sé, el healer. Y me acuerdo que creo que fuimos a tu casa, DM, sí. A testear los personajes, que todo chambeara. Y eso era lo chido, los momentos de preparación no solo para el torneo, sino incluso antes de las partidas grandes, que me acuerdo que llegaste a hacer un par de nivel 20, o sea, de niveles máximos, y lo mismo nos dabas... Sí, para entrar rápidamente en contexto, o sea, Calabozos y Dragones, en la mayoría de sus ediciones, los juegos quedan del nivel 1 al nivel 20. O sea, y a partir de ese punto se considera que el personaje es épico y que puede realizar acciones mucho mayores a las de un ser humano común y corriente. Listo, continúa, por favor. Pues es que eso era lo que más me divertía, el proceso de preparación y armado de la hoja. Quitando la parte de ponerle nombre, porque soy bien original para eso, o sea, mis clérigos... Eso fue un mal vicio, porque al final todos disfrutábamos ese proceso de armar tu personaje, su trasfondo, qué podría ser, te imaginabas cómo se iba a desarrollar, porque en el maldito juego ningún player permite que se desarrolle ningún personaje. Pero es que existe una máxima en la guerra que dice que ningún plan sobrevive al campo de batalla. Simplemente somos soldados, tomándolo muy literalmente. Y es por eso que nunca nos pusiste ciudades, ¿eh? Así es, trata de evitar todas esas situaciones en las cuales se podía distraer. Y mira cómo resultó, con aproximadamente unos 17 personajes muertos. Dios mío, había campañas donde yo me pasaba días haciendo mi personaje para que lo matara en una porquería al día siguiente. Para que muriera de miedo. Una vez uno murió de miedo, qué horrible. Mi pobre Warlock, que tenía un pacto con demonios, diablo, infierno, y lo mató una chingadada. Pero bueno, a los 5 minutos de haber empezado la primera sesión. Los odio a todos. Yo siento que fue algo personal. Sé que era envidia. El caso aquí hay que avisar que acaba de entrar a la discusión el terror de los Dungeon Masters. Y estaremos con nosotros de nueva cuenta por tercera o cuarta vez en el programa a José Luis Guam, humano local. Y el único Luis de verdad que ha venido. Al que no le hemos tenido que cambiar el nombre. Yes. Y pues justamente el dicho, estábamos hablando de Calabozos y Dragones. ¿Me escuchas? Creo que no. Bueno, estamos hablando solos. Regresando al punto. No, la verdad que recupera el audio. Yo recuerdo
que se organizó una mini expo para presentar la cuarta edición aquí en México, para que yo acudí, y la verdad yo esperaba mucho, estaba muy enamorado de la tercera edición y pensé qué clase de cambios vendrían, qué podríamos tener, y la verdad salí muy decepcionado, al punto de que creo, y lo digo con completa seriedad, ser la primera persona a nivel mundial al que ese estúpido sistema le hizo fallar un misil mágico en línea recta, sin ningún tipo de obstáculos, sin nada. Un sistema que permite que el misil mágico falle es para mí un sistema muerto y que no merece nada más que oprobio y desprecio. Pero fuiste el primero en algo. En fallar. Pero no es la premisa del mexicano. Ser primero en algo. Bueno. No he dicho que estoy avergonzado. Pero ya, debería estarlo. Y esa edición fue muy mala. O sea, al cabo que, por ejemplo, la tercera edición, ¿cuánto tiempo estuvo en el mercado antes de que saliera cuarta? Y cuarta, ¿cuánto tiempo estuvo en el mercado antes de que saliera quinta? O sea, foro al que ibas, había muchas quejas del sistema con respecto a los jugadores siempre preferían jugar la tercera edición, que era pues por mucho las mejores, y pues eso obligó a nuestro amado Mago de la Costa a apresurar la carrera por la quinta, que fue técnicamente era una corrección enorme a cuarta, que lo que hicieron fue aplicar las reglas de tercera al universo de cuarta. Sí, o sea, fue una mezcolanza, tomaron lo poco que nadie se quejó de cuarta y lo aplicaron a quinta. No, por cuarta había demasiadas cosas para quejarnos, o sea, de un punto en que el juego funcionaba más como un juego de tipo, ¿qué te gusta? ¿Turista Risk? O ¿cómo se llama? Una mazmorra prehecha que un juego de aventuras como tal. O sea, la libertad estaba muy limitada y las habilidades de las diversas razas, la verdad, estaban chapas. O sea, a mí no me gustó. Recuerdo que lo jugué primero como un mago. Yo tengo por tradición iniciar siempre como un mago en todas mis primeros personajes para cada edición de Calabozos y Dragones. Y la verdad es que quise sentir una diferencia abismal. Me dejé engañar al principio por algunas cositas, ¿no? Como que los magos ya podían usar armadura y ¿cómo se llama? Y había dados de 12 para utilizar. Pero luego de que pasas, creo que en los primeros 2 o 3 niveles dices esto no va para nada bueno, la verdad, ¿no? O sea, no influyó un poco la cantidad de libros y manuales y opciones que ya había en tercera. Y pues obviamente cuando sale una nueva edición, pues todo es empezar desde cero. ¿No sientes que eso influyó? No, la verdad es que no. Aunque ahora que lo mencionas, no necesariamente tiene que ver con tu comentario, pero creo que tercera edición es la edición con más libros en el mercado de todas las ediciones de Calabozos y Dragones. O sea, fácil, yo llegué a ver alrededor de 40, 50 libros oficiales de tercera edición. O sea, sí fue un... Y eso solo los oficiales, sin mencionar los ilegales y las parties y esas porquerías. Sí, pero por ejemplo, o sea, había manual. Pero es que igual manejaban reediciones de las mismas ediciones de reglas. Por ejemplo, el Complete Psionic quedó obsoleto cuando salió el Expanded de Psionics, que es el que tengo. Sí, pero bueno, es que uno es 3 y el otro es 3.5. Pero pues era lo mismo, okay. ¿no? O sea, sí cambió muchísimo. O sea, por ejemplo, estaba el Guerrero Expandido, el Mago Expandido, Arcana Escondida, ¿cómo se llama? Que nunca dejamos de hacer su kinetista, no sé, vergas, quería ser Train. La madre que invoca bichos, y ya es todo lo que hace. Es que cuando lo pones así, pues le tienes un favor, ¿no? La verdad sí suena como algo bien. Era un favor a él y a nosotros mismos, porque a fin de cuentas sí influye
el compuesto de la party, ¿no? Sí, me acuerdo que al principio era, cuando llegaba alguien a jugar, era, bueno, ¿qué tienen? ¿O Oye, qué les falta? Eso es algo muy cortés, algo muy cortés pensar en la party. Y es algo que tienen los juegos de rol, ¿no? Que el hecho de pensar en equipo. Nosotros somos un mal ejemplo, pero en general sí es común que la gente, oye, bueno, esa parte le falta un clérigo. Mira, cuando tu clérigo te cobra por curarte. Cuando... Pero a fin de cuentas. Pero entiende, esa es mentalidad de tiburón, por eso ustedes no tienen éxito. Le tienen miedo al dinero. Por eso la empresa de prostitución proliferó bastante bien en el juego, ¿no? Así es. No, pero no puedes hablar de falta de equipo de nuestra parte. Como te recuerdo que una vez tuvimos en la playa una partida de 5 clérigos, donde creo que más que arruinarnos la noche a nosotros nos divertimos muchísimo y te la arruinamos a ti. ¿Me estás hablando a mí? Sí, a ti, justamente a ti. Sí, arruinaron. ¿Eso querías decir? Sí, estaba esperando. Me gusta escuchar cuando... Un sueño de tener un universo divertido para todos, o sea, todos podían ser felices. Pero no. Claro. Menos el rock de la party. Que se crearon una iglesia en... ¿Qué fue? ¿Media hora? No. Un poquito más. Después llegaremos a ese punto. Ahora, al menos cuando salió quinta edición en el 2016, 2015, 2016, la verdad, yo no esperaba nada. O sea, dije, después de cuarta ya no sé qué esperar, yo simplemente creo que voy a seguir jugando tercera y ya. Y fue una de las mejores sorpresas que la compañía de Wizards of the Coast me ha dado a mí en la vida. O sea, yo amo la quinta edición, me encantó. O sea, mejoró todo lo que se podía mejorar, reparó todo lo que se podía reparar y ignoró todo lo que se debía ignorar. O sea, la verdad es, para mí, a mí me encanta. Quizá lo único que podría yo decir que extraño son los hechizos de muerte instantánea. Pero creo que fue un precio a pagar pequeño para el hecho de que el clérigo ya tenga un ataque básico útil, para que el mago tenga una vida de dados de 6, para que el sistema de juego sea ágil y rápido, aunque ya no existan ataques de bola de fuego de 150 dados y la mitad están divididos en daño de fuego y daño mágico. Pero están maximizados, así que ni siquiera tengo que tirar. Hola. Apareció. Sí estoy vivo. La leyenda apareció. Bien. Licho nos escucha. ¿Ya vas escuchándonos o estabas luchando con tu audio? Sí, los estaba escuchando. Muy bien. Cuéntanos, dinos tu opinión sobre lo que es el juego de Calabozos y Dragones. Tiene muchas formas de ver. Puede ser desde un simple juego de rol muy divertido, o puede ser una manera en la que puedes exponer tus locuras hacia el mundo, que eso es la mayoría de las veces que sucede cuando juegas con muchas personas. Qué diversión de gran juego. No, eso es lo que pasa cuando jugamos contigo. Perdón, pero es parte de mi naturaleza como un ente del caos, arruinar lo que sea por el simple hecho de hacerlo divertido. Mira, Deme, tiro mi hacha al bosque y voy por ella. Bueno, cuando lleguemos a la parte de las anécdotas, vas a tener que contar algunas cosas. Pero bueno, rápidamente, pues como decía el señor, no todo es Calabozos y Dragones en la vida. También hemos pues explorado otros juegos y quisiera hablarles de pues uno en particular. O sea, el mundo de las tinieblas es un metaverso donde coexisten hasta cierto punto pues los monstruos tradicionales, como son los vampiros, los hombres lobo, los espectros, las momias, los demonios, etcétera, etcétera. Y de todos ellos, Vampiro la Mascarada, el primero, es quizá el más conocido, el más famoso, y pues la realidad es que uno de los mejores. O sea, todos aquí hemos jugado en algún momento ese juego, que a diferencia de Calabozos y Dragones,
estaba más implicado en el hecho de la representación de lo que es vamos a llamarlo hasta cierto punto la actuación, que las tiradas como tales. Es decir, siempre fueron importantes, pero llegaba un punto en donde realmente una única tirada podía servir para describir muchísimas acciones dentro de una escena, dentro de un momento dado. Y pues se le ponía muchísima atención a lo que es el diálogo, tanto entre jugadores como entre jugador y los personajes del máster, que en este caso simplemente era conocido como el narrador. Mira, Mecha, esto que dices realmente es muy cierto, porque de los juegos de rol que he jugado, Vampiro se me hace uno de los juegos mucho más flexibles, porque realmente, como dices, las tiradas de dados son importantes, pero están mucho más ligadas a la narrativa de lo que estás haciendo y el contexto de los personajes. Entonces, puedes hacer cosas que en Calabozos y Dragones no podrías hacer normalmente, incluyendo en tus tiradas de acciones, ¿no? O sea, puedes explayarte, hacerlo más memorable la acción de alguna manera. Y eso es lo que me gusta de Vampiro. Pero no, ahí hay que discrepar un poco. Ahí Dungeons and Dragons sí lo permite, de hecho el mismo manual te lo dice. Establece las reglas, hazlo como quieras. La diferencia es que yo no los dejaba, que es diferente. Sí, sí vamos a ir, pero es un mierda. O sea, evidentemente que no nos dejaras. El hecho es de que cuando tú hacías una acción, o sea, hacer cierta acción de manera, digamos, más intrincada, era más dificultoso en Dungeons & Dragons por la cantidad de tiradas y cosas que tenías que checar, a diferencia de Vampiro, que lo único que tenías que checar son éxitos para toda la X cantidad de razones que diste de lo que quieres hacer. Bueno, pero eso, el eso sistema lo hace más flexible. No es flexible, es simple. Hay una diferencia con eso. Bueno, es correcto. Ok, tienes razón, te doy esa. O sea, y sí, es mucho más simple y por eso era más amigable a la hora de pues aprender a jugar. Sí. Porque como decíamos al principio, o sea, puta, ponte a leer todas las reglas de Dungeons y cuánta cosa para que a los 5 minutos se muera tu personaje de un susto. Perros asquerosos. Pero bueno, ahora, una cosa curiosa que estábamos comentando entre bastidores es que así como Dungeons, Vampiro también tiene ediciones. En este caso, la primera edición que salió en el 91, la segunda edición que salió en el 92, que es de hecho la edición que más jugamos. No. Sí, en el 98 salió una edición revisada, pero la realidad es que seguíamos jugando con las reglas del 92. O sea, sobre todo con lo que respectaba a celeridad. En el 2011 salió la edición de aniversario, que realmente era un compendio de todas las demás ediciones anteriores y no cambiaba tantas cosas, la verdad, ¿eh? O sea, era... De hecho, lo que dices de celeridad es una habilidad que permite a tu vampiro moverse una cantidad de turnos igual a la celeridad que tiene. Cambió bastante ese aspecto del juego. Ahora podías usar esos dados como dados adicionales para acciones de atletismo o de destreza. Si no usabas tu celeridad. Eso es un nerfeo muy cabrón, porque, o sea, ¿qué es la celeridad? Es la habilidad de los vampiros de moverse antinaturalmente rápido. No. De hecho, fue un bufeo. Podías usar las dos cosas. Si no cargabas tu celeridad para hacer tus acciones adicionales al siguiente turno. Sin entrar en tantos detalles, tenías que hacer muchísimo más para realizar la misma acción que en ediciones anteriores. O sea, era mucho más sencillo en un momento dado decir nada más, tengo 5 en celeridad, así que tengo 5 acciones adicionales. Luego decir, tengo 5 dados adicionales para mis acciones. O sea, se oye parecido, pero es muy diferente. No, pero es que podías hacer una o la otra. Si tú decidías usar tu celeridad como turnos adicionales, podías hacerlo. Pero entonces quitabas esos dados adicionales que tenías de tu piscina de dados a cambio de usar las acciones. Y si no usabas las acciones adicionales... O reserva de dados, porque si no la gente va a pensar que tienes un estanque ahí. Por todo eso que están diciendo, yo simplemente decía pendejadas y
vampiro. No, es eso, o sea, eso que acabamos de decir es solo una de las tantas discusiones que provocaron estas ediciones. O sea, porque en el libro te especifica una cosa, pero también te dice, mira, puedes dejarlo a discreción del máster y cambiarlo según tu conveniencia. Luego está la edición, la quinta edición, la llamada quinta edición, que salió en el 2018, que la verdad no la he revisado, pero por no vas a mencionar el patito feo. Es que no es parte de, ahorita lo hablamos. ¿Cómo se llama? Pasó algo muy curioso. ¿En qué año fue esa película? ¿2006? Sí, creo que sí. No, 2004. 2004. En el 2004 salió esta película Inframundo. Y que era una guerra entre lobos y vampiros, que estaban agrupados en clanes y tenían ciertas habilidades. Y bueno, yo cuando la vi dije, oye, esta madre es muy parecida a Vampiro, la Mascarada. Y no fui el único. Aparentemente la White Wolf, que es la compañía creadora, dijo lo mismo y dijo, oye, estos cabrones nos están plagiando, vamos a demandarlos. Pero resulta que no. Esa película estaba basada en una novela muy anterior a la creación de White Wolf. Y pues les dijeron, ¿saben qué? Los plagiadores son ustedes, es que se van a la chingada. Y por un momento el mundo de las tinieblas se cerró, o sea, dejó de haber juego porque dijeron, no podemos pagarles a estos carnales. Y se crearon una serie de mundos alternos. Ahora son mundos alternos. En ese momento simplemente eran la nueva edición. Eran lo que eran, balsas. Que incluían, ¿cómo se llama? El cambio de Vampiro la Mascarada por Vampiro Requiem, el cambio de Mago la Ascensión por Mago el Despertar, y así con los demás juegos. Que pues cambiaban una narrativa oscura, cyberpunk, distópica, muy noventera, por una fantasía genérica sin nombre, ¿no? O sea, tenías un Akira, un Vampire Hunter D, te lo cambiaron por un Dragon Maid y esa cosa horrible. 77. Qué raro. O sea, sí era algo muy feo. Pero eso es un ejemplo de que si no haces tu tarea antes de abrir la boca, te puede llevar la chingada. Tristemente, esto se ha repetido cuánto tiempo a través de la historia. Le ha pasado a empresas como McDonald's, creo que igual a Burger King, por mencionar algunas, ¿no? Sí, bueno, uno pensaría que alguien que crea un juego donde tus acciones pueden llevarte a la muerte si no las piensas, seguiría mejor sus propias reglas, ¿verdad? Pero pues no lo hicieron. ¿Se arregló? ¿Cómo se arregló este desmadre? La verdad no lo sé. Si alguno de ustedes lo sabe, este es el momento de decirlo. Es lo más probable. Pero pues regresamos hasta el 2011, regresamos a lo bueno. Y dijeron, bueno, ya regresamos, ya estamos aquí de nuevo. Pero regresamos, pues, ¿cómo se llama? Pues básicamente vamos a reeditar el juego, vamos a cambiar una o dos cositas. O sea, en la primera edición, la última, Vampiro ha cambiado muy poco. O sea, yo siento que ha cambiado muy poco. O sea, solo sería decirte, oye, mira, ahora este poder funciona así ahora, y ya. O sea, no, lo fuerte sigue siendo la narrativa y eso lo decide cada jugador y cada narrador. Es que a diferencia de Dungeons, la publicación de libros subsecuentes de Vampiro y en todo el universo de White Wolf se basó más en sacar novelas que expandían la historia o en sacar por alguna historia ya precreada como la de Factor Caos. Puede ser, pero mira, ahí no aprendieron de ejemplos de otras compañías. Por ejemplo, Workshop Games, los creadores de Warhammer, ¿cómo se llama? Sacaban al mismo tiempo los códex, que es como le dicen a sus manuales particulares, mientras sacan sus novelas. Y ¿cómo se llama? Sí, no podía quedarse sin mencionar esta chingadera. Así es, no podía. Y, o sea, y supieron diversificarlo, o sea, esto no va a impedir esto otro, cosa que la White Wolf no previó. Y estamos hablando de una compañía que en su momento fue mucho más grande. O sea, White Wolf llegó a adueñarse del mercado durante los 90s. O sea, era un sistema muchísimo más atractivo para nuevos jugadores que todavía estaban atrapados en la segunda edición de Calabozos y Dragones y con otros juegos que no jalaban tanto como este. Sí, es que es mucho menos imponente leer el manual y ver los diferentes clanes de Vampiro que toda la chingadera de tablas de Dungeons, que repito, a mí me divierte mucho.
A mí me divierte mucho más armar un personaje de Dungeons que uno de vampiro. Güey, Pero bueno, es más chido, es más flexible, es más entendible. de hecho, ahorita que mencionaste las novelas, al menos para mí, ¿cómo se llama? Creo que son los únicos vampiros que de verdad me gustan. Porque a mí no me gustan, la verdad, no soy tan fan de Anne Rice, no me gustan los vampiros de inframundo, no soy tan de Bela Lugosi o de Christopher Lee, ya para los clásicos. Pero estos Esa es la que hizo los vampiros estos, ¿cómo se llaman estos? ¿Qué? Lestat. No, pero Sí, esos mismos. Sí, ese es Anne Rice. Pero estos, por ejemplo, me gustaron mucho porque pues, no solo me da la libertad de crear biología, sino que los personajes oficiales de la compañía son muy buenos. Por ejemplo, Montrovan, la sombra que creó a los templarios, es uno de mis personajes literarios favoritos. El personaje es genial. Genial, esa es la palabra para describirla, desgraciado. No supieron echar en la segunda trilogía, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Cosas tan tristes. Pero no se queda solo en eso. Luego salió Hombre Lobo del Apocalipsis. De hecho, igual es un juego muy, pero muy bueno. A mí me encanta Hombre Lobo, la verdad. La idea de que al fin los protectores de la Tierra no son un montón de hippies buena onda, sino un chingado monstruo de 4 metros que puede despedazarte, es mucho más... Que sí hay hippies buena onda, pero no es el centro del juego. No, y no son tan buena onda, ¿eh? Los hijos de Gaia, sí son unos abrazárboles. Sí, abrazárboles y maricones, pero no buena onda. ¿Tú qué eras, Deme? No me acuerdo. Sí, precisamente, ¿cómo se llama? Sí, precisamente, era rarito. Sí, precisamente uno de esos raritos abrazados. No, o sea, es que... No, pero en honor a la verdad, eras el más jalado de nosotros. O sea, eso, otra cosa, hay algo que decir. La diferencia de Calabozos y Dragones, donde, por ejemplo, como dije hace rato, eran paladines, magos, guerreros. Aquí, pues, obviamente todos son todos vampiros, todos hombres lobo, pero pertenecían a clanes que les daban una identidad tanto social, cultural y habilidades muy diferentes que hacían muy dinámico el juego. Pero en el caso de los abrazárboles como el DM, pues tenían una actitud, vamos a llamarla más conciliadora, pero y menos violenta físicamente, pero mucho más hábiles en lo que serían las artes, vamos a llamarlo de esa manera, del juego. Otro, como los Cambadores de Fenris, que era la tribu que a mí me gustaba, usa todavía, eran mucho más dados a lo que es el ataque, la confrontación, con muchos dejos de la cultura vikinga. Y había así un poco de todo, ¿no? O sea, la verdad había ¿cómo se llama? Guiños a culturas nativoamericanas, a lo que es el pueblo del Rus en Rusia, y sí, o sea, dirías que logró mezclar bastante bien a los Wendigos. ¿En qué parte de ese juego empezaron a ingresar los que eran como digamos, las culturas tipo así mesoamericanas? Porque creo que habían como que guerreros jaguar y no sé qué tantas cosas. Es que es parte de todo eso sí existe, pero pongamos que son las versiones de hombres lobo de otras regiones. Por ejemplo, en México estaban los hombres coyote y también existen los hombres gato. Entonces pongamos que en el imaginarium del juego, es que eso era parte. O sea, tú tenías entre todo el universo de monstruos de World of Darkness, existen el grupo de los cambiaformas, los shapeshifters. Entre ese grupo están los subgrupos, como por ejemplo los hombres lobo, que eran los bendecidos por la madre Gaia para proteger al mundo, bla bla bla, etcétera, y todo ese desmadre. Y aparte de esos hombres lobo existía otro tipo de cambiaformas. O sea, los hombres lobo eran licántropos, los otros eran ya los hombres gato, los hombres pájaro. De hecho, no lo quiero mencionar, pero hay que hacerlo. Se puede ver en la farsa de Crepúsculo. En tanto las novelas como la película te lo mencionan. O sea, el perrito faldero de esta Bella no era un verdadero hombre lobo, era un simple cambiaformas que adoptaba la forma de un lobo. Pero así como adoptó la forma de un lobo, podría ser de un pájaro, de un ratón, de lo que sea. Porque un verdadero lobo es un nahual. No como no tal. Exactamente. No, un nahual es básicamente... Un nahual, como en su representación más clásica, es simplemente tu otro yo.
generalmente tiene una forma que puede ser etérea, elemental o animal. Ahora, algo más cercano a nosotros, aquí en la cultura en Yucatán, un guay. Un guay es un cambiaformas, pero no como estos. O sea, es simplemente un humano que a través de un arte generalmente prohibido se convierte en un animal específico. Pero no, uno aquí como lo manejan aquí en este video, en el Hombre Lobo, los cambiaformas nacen como tales. Ujú. O sea, independientemente que nazca como un cachorro de animal o como un cachorro de humano, siempre tiene todas sus habilidades como cambiaformas. Los que tú dices, Licho, son la raza se llama Bastet y son los hombres gato. Aquí en lo que es América existían dos, que son los jaguares, los balán, y no me acuerdo cuál es la otra. Sí, porque yo me acuerdo que fue con un balam una vez. ¿Cómo se llama? Y en África, por ejemplo, están los Simba, que son leones, están los leopardo, en Asia están los Kan, que son los tigre, y así. Y podías jugar con tu propia versión de los Street Sharks. Los Roquea, que eran representaciones de animales marinos, específicamente tiburones. Y había unos más antiguos que eran dinosaurios, pero eso se supone todas estas cosas que estás diciendo iniciaron como alguna clase de homebrew o los traía de por sí el juego. Vinieron en expansiones. Sí. Sí, lo que pasa es que la World of Darkness lo manejaba de la siguiente manera en todos sus libros. Te daba el eje central, él te daba nada más el template o el molde inicial. Y te daba, por ejemplo, los clanes tienen esto, tan, y de repente te mencionaba entre algunas cosas, y existe una variedad allá europea que hace esto, ¿no? Así iniciaron, y ya después, como dicen, cuando la gente empezó a mostrarle interés o preguntar y cuánta cosa, pues ya la compañía lo que hizo fue sacar dentro de su propio manual con respecto a las reglas de la raza. No dudo, por ejemplo, el vampiro todo es occidental. O sea, es pura Europa, pura América, pero de pronto te dices, oye, esto, y no hay vampiros asiáticos, no hay vampiros africanos, y salen, como la gente lo empieza a preguntar, pues salieron suplementos sobre estas criaturas que de hecho son diferentes. O sea, el origen de los vampiros asiáticos es diferente. Te dicen que ellos no creen en las mitologías occidentales. Ellos, de hecho, no necesitan sangre como tal, se alimentan de ki. Los africanos igual son diferentes, y así, o sea, vampiros y nos quedan coronavirus. Pues quién sabe, ¿no? ¿Qué animalito fue el que lo produjo? Ahora, lo curioso aquí es que algo que a mí me gusta muchísimo de cualquier juego es el lore. Y en el caso del Mundo de las Tinieblas, tienen una máxima que comparte con muchos otros, como Warhammer, que es el de todo es canon, pero nada es real. O sea, oficialmente son cainitas porque son descendientes de Caín, pero si tú le preguntas, por ejemplo, a un Rapdos, que es un vampiro gitano originario de Asia, ellos tienen otra historia. Si tú le preguntas a los caetianos, ¿es caetianos se pronuncia? Sí. Que son ya los vampiros de China y Japón, dicen que eso es una tontería porque ellos llevan existiendo miles de años antes de ese concepto. Y otros te dicen que no es cierto, no puede ser, porque mira, ya había vampiros en América, y hay un desmadre así de que cada quien tiene una versión realista y una mitológica de cómo surgieron, pero nadie puede decirte esta es una verdad absoluta. Y eso solo con ellos, porque los hombres lobo dicen eso no es cierto, esos cabrones se iniciaron como un tumor, y luego los vampiros te dicen esto no es cierto, esto jamás existió ningún ángel que hiciera eso, y así. Y luego llegan los cazadores y dicen esto no es cierto, porque ahorita hago que deje de ser cierto, ¿no? ¿Te das cuenta que todo esto suena prácticamente como todo lo que es la cultura de Mesoamérica y Sudamérica? Así que todos tienen su propia creación. Todas de alguna manera se relacionan haciéndolas canon a todas, pero ninguna de ellas es realmente cierta. Y luego llegan los españoles, en este caso, nosotros están diciendo, y dicen, no es cierto nada de lo que saben ustedes. Sí, así es lo más bonito de todo, o sea, y eso solo con ellos. O sea, por ejemplo, los espectros, ya ellos que viven en el mundo de los muertos, te dicen, aquí no vive ningún Caín, no vive ningún Abel. Luego resulta que sí vivía, pero bueno, eso vamos a dejar después. Pero es que eso es lo chingón de ese sistema,
Y es chingón para el máster porque te permite jugar más con la historia que estás armando. Claro, depende de qué tanto ya te quieres adentrar en tu historia en el universo que está establecido. Porque, por ejemplo, hay un error ¿cómo? que estás diciendo. Hay un error clave que estás diciendo. No es que tanto quieras tú adentrarte, es que tanto te permitan esos hijos cuando estás jugando. Sí, es verdad. Bueno, el caso aquí es que, por ejemplo, Mundo de las Tinieblas, ya sea por ese desmadrito que tuvo legal, es el único que creó un manual para finalizar con todas las historias, que fue el manual de la Gehenna, de las noches finales, que nos explicaba cómo te daba un esbozo de novela que unificaba varias líneas argumentales del juego. Sí, son como cinco ¿cómo se llama? Escenarios. Posibles finales, sí. Que representaban cómo iba a acabar el mundo de acuerdo a diferentes cosas. Y estaba muy padre, pero eso igual solo aplicaba para el universo de vampiro, porque al final eran los vampiros los que decidían qué iba a pasar con el mundo. Y así llegó el apocalipsis para los lobos, llegó el verdadero despertar para los magos, y llegó pues la caída final para los demonios, entre otros. Y tú podías decidir, ¿sabes qué? Quiero que lo que digan los demonios es lo que va a ser lo oficial en mi crónica. O en la tuya va a ser, no, para mí van a ser los lobos, y así con muchísimas otras. Que de hecho me parece que el de Vampiro en Gehenna, una de las historias está bastante de la mano con Demon. No, es que todos estaban de la mano. La cuestión es que en algún punto uno iba a destacar más, dependiendo de qué estés jugando, si vampiro, demonio, porque obviamente sí, mi equipo hizo esto, trabajaron en esto, pues yo le puse todos esos detalles chingones y datos que nadie más conoce. O sea, obviamente uno se va a echar flores a sí mismo. Sí. O sea, esa es la cuestión. Porque de hecho, el libro que menciona Mecha, el de las noches finales, lo que hace es eso, unificar todos los finales. Porque o sea, al final ves que Caín mete su desmadre, y ahí es cuando ves que, por ejemplo, el primer espectro pues fue Abel, salen con sus pendejadas, sus homosexualidades, se besan, y ya dependiendo de qué final quieras, es si se perdonan, no se perdonan, etcétera. Demonios pues logran encontrar a Lucifer, que fue otro pedote ahí que le jugaron chueco. Y o sea, al final, ¿cómo se llama? Todos los demonios querían partirle la madre a Lucifer por traidor, cuando al final pues el más jodido fue él. Que de hecho me acuerdo del intro del libro de Demonio, es el mejor intro de un libro de juego de rol que he leído. Sí, está fantástico. Pero, bueno, todos estamos de acuerdo entonces que David Bowie es una víctima. Sí. Sí. O sea, cuatro opiniones positivas contra el mundo. Se puede ir al demonio. Muy bien, perfecto. No, o sea, eso está muy padre. Y de hecho, se supone que el mundo acaba alrededor del año 2000, 2001. Entonces, como que... 2021. Cuando nosotros empezamos a jugar, el mundo ya había acabado. Ajá. Y ahora, para esta edición, para la quinta edición, la que salió en 2018, todo ese desmadre se borró. Ahora puedes continuar tu línea argumental hasta donde tú quieras. Ya no hay un final. Ya no, o sea, sí va, eventualmente tal vez algún día vuelva a haber una noche final, pero ya no es tan marcada como lo fue en el caso de la Gehenna original. Y ¿cómo se llama? No sé, tendría yo que checar ese nuevo manual. La verdad, yo sí quiero verlo. Sé que están poniéndole muchas cositas. Por ejemplo, sé que los Timis ya son un clan opcional, ya no existen dentro del Sabbat y no vienen en el libro base, vienen en una expansión que será gratuita, así que hay que ver qué es lo que van a traer ellos. Pero entonces, aún así, en el caso, sé que lleva poco tiempo, nada más lleva 3 años de que salió este juego, pero es cierto que le va a pasar lo mismo que a Dungeons. Yo a la fecha sigo jugando tercera. Sí, de hecho, pero es lo bonito. O sea, el hecho de que salga una edición después no implica que tengas que dejar la otra. No es como un videojuego. Y de hecho es justamente la libertad de que yo hace como 13 años que pasé los eventos de los años de la Gehenna sin tocarla. 13 años porque mi partida actual se ambienta en el 2013.
Hay que mencionar también que, por ejemplo, todos los aquí presentes hemos jugado o seguimos jugando Dungeons and Dragons Online, que está ambientado en la 3ª edición y simplemente le han hecho pequeños cambios para hacerlo más llevadero, pero pues el juego se hizo en el 2006 y sigue aquí actualmente jugándose como una edición que ya lleva 2, vamos a llamarle bloques de atraso, y no importa porque el sistema es divertido, al menos en computadora es mucho más fácil, pero ¿cómo se llama? O abusable. O abusable, pero pues es mucho más sencillo. Y ahí sí te ponen ciudades. ¿Te ponen qué? Y ahí sí te ponen ciudades para visitar. Sí. Eso sí. No como ciertos masters que no te dejan tocar civilización. Nosotros nacimos, crecimos, nos desarrollamos en el wilderness. Okay. Bueno, entonces, hablemos de otros sistemas no tan conocidos o no tan pues famosos. O sea, por increíble que parezca, si bien existen juegos de rol de prácticamente cualquier cosa. Yo he llegado a ver juegos de rol de Dragon Ball, de Robotech, de Star Wars, ¿cómo se llama? Uno que se llama Séptimo Mar, que es un juego de rol de piratas, de mosqueteros, de exploración. Está muy padre, pero pues no llamó tanto como otros. O sea, no quiere decir que el juego no sea famoso, simplemente no llamó tanto. El juego de rol de... Shop Mall no tiene atractivo en el mercado. No lo hicieron muy bien. La verdad, llegaba a un punto en que... ¿Cómo vas a hacer privilegio, Merce? Por eso no lo apreciaste. Te falta privilegio. Sí, puta. Sí, de una manera muy elegante que eres pobre. A ver, ¿tú lo jugaste, Plana? No. Puta. Tiene exceso de barrio, dicho. Sí. Más güiros, menos güeros. A huevo. Es no a los güeros, sí a los güiros. ¿Ya? Bueno. Ya dejamos de burlarnos de tu condición socioeconómica. Sí. No es cierto. No lo han dejado de hacer. Son unos mierdas. Eso bien, no importa. No importa. Cuando yo defraude el fisco y sea millonario, voy a acordarme de Es eso. que, Mecha, tú no aprecias el shopping. Salir, entrar de las tiendas, probarte, vestirte. Mira, ahí sí tiene un punto el dicho. ¿Qué? O sea, él cómo lo disfruta. ¿Cuántas veces no hemos tenido que esperar, o más bien hacer que el Licho empiece a hacer su personaje 3 horas antes? Porque le va a elegir las ropitas, el cabello, la cara, cómo se llama, los ojos. O sea, ahí está el glamour. Tú no entiendes esto. Ay, Candy, no sales de la máquina. Así de simple. A ver, Licho, dime si no es verdad que el mejor cambio que le han hecho a Pokémon en las últimas generaciones es que ahora la puedes vestir como se te pegue la gana. Güey, le puedo cambiar el color de pelo, los ojos, el maquillaje, la ropa, zapatos, bolsos, güey. O sea, es completamente customizable. Es lo que necesitaba para el futuro. Es más, estoy decidido a que Nintendo me venda ropa así, ropitas por precios diferentes, güey. Las compraría. ¿Ves? Por eso no disfrutas Shopping Mall, Mecha. ¿Ves? Es posible que no. Le fallé a Barbie. Bueno, Tengo una duda. Falta de apreciación. sí. Tengo una duda. ¿Alguien de acá fue a algún LARP alguna vez? Sí. No, Yo una Yo vez, sí. pero los vi a la Oye, distancia. no, soy demasiado huraño para ese tipo de cosas. Ajá. Seguro yo recuerdo que fuiste a un arco conmigo. ¿LARP? Sí. No. En el parque de los Niños Héroes, junto a la Facultad de Arquitectura. Pero no, fuimos como mongolitos a jugar en la calle. Teníamos las... no es un LARP. Que precisamente, sí, creo que sí es esa vez porque no pudiste abrir la maldita puerta del carro de
No pudiste abrir una puta puerta de carro porque se abría diferente la manija. Estamos hablando de la vida real, ¿eh? Mis personajes sí son capaces de hablar, de abrir manijas. Pero Eso es peor, lo compensé. No. Lo compensé matando a un hombre lobo yo solo de un rayazo. Así que creo que puedo darme el lujo de fallar en la vida real con los coches. Eso me sonó a Johnny. Yo tanqué al dragón durante 6 turnos. Sí, pero yo llegué y yo lo maté de un putazo, Johnny. ¿Qué? No ¿Eso es de qué me igual. sirvió? Tu extraña analogía no tuvo valor, lo siento mucho. Bueno, Mira, a mí todo se me resbala porque todos sabemos que el robakill por excelencia aquí soy yo. No, nunca pudimos hacer lo que tu sueño en realidad, güey. Poner a Train en tu hombro como torreta y disparar flechas. Así es. cortarle las piernas y pegarlo. Pero bueno, Y la vamos a hablar de cabeza algo, visiónica del otro lado. algo interesante que son nuestras experiencias como masters. Creo que con excepción de Licho, todos aquí hemos mastereado. Bueno, no sé si Licho ya lo ha hecho. Chistoso. No he mastereado hasta ahora, pero sin embargo, aunque ustedes no lo sepan, estoy preparando una campaña. Oh, tenemos una primicia. A ver, cancela esta mierda, porque de eso sí me interesa. Quita el podcast. A ver, DM, que por cierto tu apodo viene precisamente de Dungeon Master. O sea, independientemente que te llamas Daniel Medina, no tuvo nada que ver. Luis Daniel Medina. Sí, Fue una casualidad. terrible Naciste- casualidad. Naciste para eso, güey. Sí, así es. ¿Cómo se llama? Dinos, ¿qué puedes decirnos de tus experiencias como masters más recordadas, más emblemáticas de cualquier sistema de juego? Que los detesto a ustedes. Fuera de eso, es una buena manera, porque así como dice aquí el compañero Aizen, el hecho de preparar tu personaje, o sea, leer las reglas, preparar tu personaje, su trasfondo, cómo se planea desarrollar, qué ropitas va a usar y todo, pues como máster lo haces a gran escala, porque ya no es solo preparar un personaje, sino tienes que preparar un universo. Y cuando ya conoces a los bastardos con los que vas a jugar, pues tienes que prepararte aún más. Porque si no, o sea, porque tienes que prepararte para lo imprevisto. Tan simple como eso. Porque si no, Bueno. se queda todo en manos del caos y no es bueno. Bueno, yo recuerdo que, por ejemplo, la primera vez que jugamos, cuando nos conocimos, no creo que esa haya sido tu intención. ¿Qué pensaste en tu primera sesión como máster? En mi primera sesión como máster habrá sido 2005. entre 2005 y 2006 tal vez a lo mucho. Pero ahí la cuestión es, sí, pues vamos a divertirnos, porque el motivo por el cual me voy máster fue, estoy harto de esa bola de pendejos que solo quieren que haga lo que no quiero hacer. Pero me gusta el juego. Entonces dijimos, si este pendejo puede, yo también puedo. Y ¿Alguna pude. anécdota particular o algún logro del que te sientas orgulloso cuando has sido máster de algún juego? Cuando Seppi perdió los brazos. Uno de nuestros jugadores. Esperen. Uno de nuestros jugadores, un amigo Héctor, que es conocido como Seppi, tenía un ranger que luchaba a 2 espadas. Estábamos jugando Calabozos y Dragones en la 3ª edición y tuvo un fallo crítico en el dado, esto es decir, un 1 en un dado de 20 caras, seguido de otro fallo crítico y una oportunidad, porque de hecho desde ahí ya debió haberle pasado algo muy malo, una oportunidad para resarcirse, para que el daño no fuera tan grave, y le sale un tercer 1, o sea, algo que no esperábamos ver en la vida jamás, o sea, no es algo que tú digas que suceda. Eso es una señal cósmica de jódelo. Pero sucedió en el momento en que desenvainaba sus armas y logró de alguna manera espectacular rebanarse los brazos.
¿Te acuerdas que se levantó y fue a llorar, no? Cabe destacar esto antes de que se fuera a llorar. La cuestión es cuando juega, y esto es una regla es una regla de vida, o sea, ya ni siquiera solo en el juego de rol, es en tu vida. O sea, hay la oportunidad de que algo malo pase, no farolees, no te la quieras ver de mamalón, porque te va a llevar la chingada. Y eso fue lo que hizo aquí este compañero. Y aquí se sintió muy chingón y quiso farolear con el hecho de que usaba 2 armas. Quería verse como el Moro de Indiana Jones. O sea, sacar sus armas, hacer sus virutas así bien chingón. Y además lo especificó claramente cómo quería hacerlo. Pero, oh sorpresa, el destino tenía preparado otra jugarreta. Pasó esto de los 3-1 y pues al desenvainar, hacer sus chingaderas, se cortó los brazos. Y efectivamente no sabemos si realmente fue a llorar, pero el caso es que después de eso se levantó y fue al baño. ¿Qué ocurrió ahí? No lo sé. ¿Hay alguna anécdota que quieras contarnos? De cualquier juego. Como máster, fíjate que yo soy más bien, nunca he narrado sistema de 20, de Dungeons and Dragons y esas cosas. No me impone bastante. Me siento más cómodo narrando Vampiro. Y así que digas experiencia, alguna que te pueda contar como máster, más bien procuro que los players sean los que generen esas cosas, ¿no? Sí, qué bueno que tú como máster pues quieras que un jugador genere experiencia, porque es la base del juego, pero... Sí, bueno. No, o sea, es que lo que iba con lo de máster, es que sí, la parte que más disfruto es la misma que decía el DM, hacer todo el... No guión, hace mucho tiempo dejé de hacer guión, porque descubrí como a los 3 días que valía verga, o sea, nunca van por donde quiero, nunca van a hacer lo que les pido. Es más... Algo que yo he notado cuando tú has sido máster, cuando me echa en menos forma, pero cuando tú eres máster o cuando el DM es máster, o me ha tocado, por ejemplo, no sé, 2 o 3 personas, el hecho es de que si tú tienes un guión, siento que se atienen demasiado a seguir esa línea, cuando lo que en realidad tienen que hacer es tomar lo que es el escenario y la situación y acoplarlo a tu línea, no que tú moldees el mundo, sino que dejes que los resultados del mundo moldeen lo que tú ya tienes preparado, ¿ok? Porque, por ejemplo, muchas veces se da esa situación en la que tenemos que ir a tal lugar o tenemos que hablar con tal persona. Y obviamente eso nunca se da porque tenemos que ir a tal lugar, pues yo quiero ir por acá, y yo quiero ir por acá, y otro cabrón quiere ir por otro lado. Entonces, yo he pensado, y por eso más que nada la campaña que estoy pensando hacer, está basada en la situación de que hagan lo que hagan, los lugares donde se vayan a encontrar, cosas que quieran hacer, siempre puedan tener un punto en el que los ubique en la historia general, ¿ok? O sea, si tú te vas por la izquierda y él se va por la derecha, si él conoce a una persona y veo que de repente esta madre te va a mandar al carajo toda mi historia, en ese momento le invento un personaje que me los mande de vuelta al inicio, güey. O sea, o donde quiero que lleguen. Pero la cosa es de que sea flexible tu mundo. Porque cuando juego cuando el DM masterea o tú mastereas, es eso de que quieren seguir una línea. Y entiendo que quieran seguir su historia. Y quiero que... Pero... No, pues hace mucho que no te narro, güey, porque yo, y creo que el DM hace mucho que no narro tampoco, también, porque ya hace mucho tiempo que dejé de buscar una línea y al final siempre termino llevándolos a la meta, ¿no? Pero no vas a negar, DM, que hay veces que te da más trabajo. Sí, pero aquí son 2 cuestiones que quiero dejar. La primera es,
créeme, Licho, que cuando te toque a ti, cuando llegues a la realidad, esa campaña que estás pensando, no vas a poder verlo tan fácil. La experiencia de Player a Master es como cuando te toca trabajar detrás de un mostrador. Te das cuenta de lo mierda que eres como cliente. Sí, o sea, no estoy diciendo que estés mal, porque no. Sí, o sea, si tú eres flexible, ¿cómo se llama? Te lleva a la verga, y eso definitivamente, creo que como la tercera vez que quise masterear con ustedes, ya dije, ya son mamadas. Mira, la ventaja que yo pienso que tengo, y el spoiler que te voy a dar, es de que como ya manejamos el sistema de Dungeons and Dragons en línea, lo primero que te voy a decir es de que esta madre es como que digas en los mapas antiguos de los RPGs. Tú tienes una pequeña zona, llamémosle un pueblecito, en la que todos van a obtener lo suficiente para que no se mueran, y de ahí en adelante los vas a encerrar en un mundo, en este caso va a ser como que una caverna. Y esa caverna va a ser literalmente el Doom, ¿cómo se llama esto? Como el Temple of Elemental Evil, prácticamente así. Es que por más que lo planees, siento que no estás contando con la estupidez humana. Que esa es la que viene de parte de tus players. Lo que vamos a hacer es vamos a esperar a ver qué Licho nos muestre y lo comentaremos en un próximo programa, que por supuesto no tendrá nada que ver con este tema. Será nada más para... A ver, pero Mecha, te pregunto a ti ahora para ¿cuál ha sido tu peor experiencia de Master? No necesariamente peor, o sea, no tenían por qué limitarse a lo peor, o sea, están muy dañados emocionalmente si tuvieron que pensar en lo peor que les pasó. No. El D me dijo su mejor experiencia. A ver, como máster, bueno, yo a diferencia de ustedes dos, a mí me gusta masterear un poco de todo. Yo sí he mastereado tanto Mundo de las Tinieblas como... Y como máster, lo que más me ha gustado fueron dos cosas. En el caso de Mundo de las Tinieblas, fue iniciar a unas amigas a lo que es el mundo del rol. O sea, les llegué como vendiéndoles la idea de lo mejor que se me ocurrió para traerlas, ¿no? Ahora le gustan mucho esas cosas. ¿Ah? ¿Te escuchaste como un maldito acosador? Les llegó con la mejor idea así para traer a las muchachonas. Niego ni afirmo nada. Y es así de que, por ejemplo, a una de ellas le gustan mucho esas cosas horribles donde dos hombres pecan contra Dios. Le dije, mira, en este mundo eso es muy factible, las cadenas de la moralidad están caídas, etc. Otra quería algo más, ¿cómo se llama? No, pues quiero ser algo fuerte, muy poderoso. Ah, mira, pues si puedes abusar de este sistema, puedes crear cosas muy cabronas. Yo te digo, yo quiero algo donde me divierta. Mira, aquí tienes mucha libertad de acción, básicamente X tiradas nada más para lo que tú quieras, y así. Y hice una crónica que duró casi un año, que se llamó, ¿cómo se llama? Fue una rendición de Mérida by Night para mí, y pues la verdad nos divertimos muchísimo, porque como las tres eran principiantes, había muchas cosas que no sabían, pero que fueron armando también a su forma, y otras cosas que, por ejemplo, el sentido común es algo que tienes que ganarte y que descubrimos que en realidad es el menos común de los sentidos, anécdotas que les pasaron, cómo supuestamente tres poderosos vampiros terminaron siendo atacados por una chusma ciudad Gacel, cómo defendieron una casa de paseo de Montejo de una turba de cultistas, y cómo llegó el final de su mundo, porque para darle un completo cierre les hice una Gehenna, y la verdad ha sido una de las más divertidas que he tenido en la vida. Y en el caso de Dungeons, creo que uno de los que más me ha gustado, una de las mejores experiencias que he tenido, fue cuando empezamos a jugar la quinta edición, que daba para el más, representa una carga de trabajo mucho menor, porque como jugador te diviertes muchísimo en tercera, pero como máster tienes que tener muchísimo más, independientemente del background que quieras poner, los enemigos, el mundo, todo, las redes muchísimo más pesadas. Y fue una partida que tuvimos poco antes de la pandemia, donde estábamos jugando, de hecho, aquí en mi casa, y pues hacíamos un poco de todo, les llegó a pasar de todo. La última, esa crónica, esa campaña, no ha terminado, bueno, está en pausa, y e incluyó desde la destrucción
completa y totalmente inmoral de una familia inocente, hasta explosiones de barcos, posesiones, sadismo. Nada de inocentes en esta familia. No, espérate, me acordé ahorita que dijiste eso de una de Lich en una sesión mía. ¿Te refieres a los hechos de humano? Y ahora, esto fue como Masters. Ahora, la siguiente pregunta es como jugadores. Tú, DM, como jugador, ¿cuál ha sido tu experiencia más satisfactoria o más divertida? O igual si quieres ser la más cabrona o la más horrible. Pues fíjate que no sabría decirte. Porque uno de los mayores problemas que tengo es que siempre que he querido entrar como jugador, algo pasa. Que hay una pandemia, cuando se pone en pausa la crónica que estamos jugando, o nos peleamos con el máster. Y esta experiencia es reciente, o sea, entré a jugar con una partida con mi hermana, que tenía un conocido que dijo, pues vamos a jugar Dungeons, ¿no? Y se estaba haciendo en línea y todo. Y pues habíamos dicho, pues chinga su madre, vamos a entrar, para variar, quiero jugar. Pero primera sesión, y después de eso, puro pretexto de no puedo, estoy ocupado, pasa esto. O sea, digo, es normal, la maldita vida de adulto te ocupa. Pero ya llega un punto que dices, ya, esas mamadas no quiere. Y no se puede jugar, ¿no? Entonces, realmente que yo te diga una experiencia como jugador que diga así, memorable, la que más me ha gustado, desagradado, pues no te puedo decir. O sea, realmente pues podría mencionar te podría decir las experiencias desagradables, porque usualmente como por mi misma manera de ser, ya sea como máster o lo que sea, pues trato de seguir los objetivos de esa vez de la campaña, y por ejemplo pues estar acarreando con humano, como decía Licho, o con las puterías de cierto personaje que acabó con esa familia entre comillas inocente. Pues técnicamente tengo que recoger los platos rotos, entonces Ok. Entonces, para variar tengo que ser el adulto jugando, sí, y es molesto, porque no quiero ser un maldito niño. Es que hasta el logo, cuando regresemos a jugar en Calabozos y Dragones, te voy a regalar un anillo de los 3. ¿Te van a cumplir, ¿no, Mecha? A ver, Licho, cuéntanos tú, ¿qué es lo que más te ha gustado como jugador? Como jugador, mira, yo la verdad, desde que empecé a jugar Dungeon con ustedes, siempre he sido de esa mentalidad de que a mí no me interesa, no vivo por un fin común, no vivo por la parte, yo vivo para simplemente ver qué sucede si hago cosas. O sea, como lo he dicho antes, quiero recalcar que la primera vez que jugué contigo fue en una expo de anime, en un Senka. Y lo primero que dijiste después de armar a tu personaje, que fue un nigromante, fue un hechicero, fue ¿cómo se llama? Salto haciendo piruetas a la plaza en la calle, de la plaza del pueblo, diciendo voy a robarle sus almas y sacarle sus ojos. Así es, te refieres a Bartut Puño de Hielo. Y tres doritos después terminó quemado como el brujo que era en la plaza pública. Ciego, no, quemé mi visión. Pero es chistoso, porque yo era Bartut Puño de Hielo y era un hechicero de fuego. Para empezar, te digo, de alguna manera, con todos mis personajes, de manera voluntaria o involuntariamente, siempre está, como dicen ustedes, tiene el tag de comedia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa fue la primera vez que jugué con ustedes. Literalmente, fue parecido a una situación en la que alguna vez jugué rol, pero no con ustedes, en la que literalmente una de esas historias chistosas, ¿no? De que te dicen, tú estás caminando en una plaza de un pueblo, creo que en ese estaba jugando igual como un mago, pero indiferente, ¿no?
y ves que está lleno de gente, y es un pueblo que es característico, que está lleno de ladrones, ¿no? De hecho creo que estaba narrando de Gabo en esa vez, para una tienda de Magic que ya ni existe, pero en fin, el caso es de que me dice, tú tienes que llegar hasta el otro lado, pero si cruzas, es obvio que alguien te va a saquear, te va a meter las manos en los bolsillos y te vas a quedar sin nada. Entonces en ese momento dije, me puse a pensar, ¿de qué manera puedo pasar en medio de una ola de personas pasando por todos lados? Pues que se hagan a un lado de donde estoy pasando. Pues, entonces, con la misma, pues para mí no es dificultoso hacer una escena, ¿ok? Entonces con la misma uso mis habilidades mágicas para poder utilizar, que proyecte mi voz a un gran número de personas y decir, señoras y señores, mi nombre es tal y vengo a decirles que estoy infectado de la más terrible roña que puede corromper a un cuerpo. Si se acercan a mí y me tocan, es probable que pierdan una extremidad, es probable que no lo cuenten para decir entre ellas, así que permítanme cruzar este grupo a este pueblo y evítense la molestia de ser tocados por mí y todo el relajo, ¿no? Entonces me dice, pues tira y tiro, y pues cae la casualidad de que la gente me cree, ¿no? Como un 18 en el dado, me creen. Pero pues como ya sabes, siempre hay masters cabrones, entonces me dice, empieza a avanzar por a la mitad del pueblo, y pues se empieza a abrir la gente, y dices, no mames, a huevo pasé, me la pelaron. Pero en eso se acerca detrás de ti un hombre de cabello largo, ojos azules, en una túnica blanca, y te toca el hombro. Lo ves y lo reconoces, literalmente es Jesús de Nazaret, y te dice, estás curado, hijo mío. A la verga. Y con la misma que hago, pues, corre. ¡Bum! En esa escena está basada en la presentación de lo que fue Bartu Puño de Hielo, pero en esa simplemente dije, ¿sabes qué? Son mamadas. O sea, ahora soy un mago, de verdad tengo magia, ya soy de nivel poderoso, nivel 6. Puedo activar los Magic Music. Bola de fuego. Ajá, digo, puedo hacerles daño así. Entonces, para ese momento que yo no tenía mucha experiencia con los casteadores, porque hasta el día de hoy casi no juego casteadores. Con la misma dije, para tu presentación, ¿qué hago? Literalmente tiro dados, corro, entro, hago piruetas directo a la plaza del pueblo, y cuando caiga piruetas extiendo mis brazos, tiro, ¿cómo se llama? Para hacer, creo que es prestidigitación, en la que esa es la de tu voz. Decide que vengo por sus almas, devoraré sus hijos. Y pues ahí no salió tan bien la tirada, y pues como quien, creo que fuiste tú, Mecha, el que me dejó ciego. Sí, fui yo. Es que, entonces, bueno, básicamente conociste a Jesús. Sí. Es que Era más, más afortunado que muchos otros religiosos. Clérigo de niveles épicos. mira, de las más memorables cosas de las más memorables tengo una historia, y de la que más me enorgulloso pues tengo otra. La primera es corta. De las más memorables es la vez de que le costé a la party entera con mi, ya asumo yo que ustedes pueden darle ese título de legendario bárbaro Titsi, conocido. Chinga tu madre. No me había olvidado de ti, sí. Verdadero nombre, Baltor. Pero en fin, la historia fue simple. Era un hijo bastardo de una prostituta que se acostó con un orco y lo abandonaron. Se convirtió en un warlord, gobernó un plano y se hizo un ¿cómo se llama? Llamémoslo un señor de la guerra, lo que quieras. Todo eso a nivel 1, papá. O sea, ese fue mi background. Literalmente lo cubrí en gloria desde nivel 0. Pero bueno, de alguna u otra manera resultó ser que estábamos hablando de... Teníamos que ir a una misión, si no me acuerdo, de una torre de un nigromante. Pero el chiste es de que teníamos que avanzar por toda una campiña, teníamos que atravesar un bosque, llegar a la torre y todo el relajo. Entonces, a mitad de eso, lo primero más interesante fue de que
fue la parte del orbe y la parte de cuando te decían esto de que eres iletrado, porque para mí era un bárbaro. O sea, ser un bárbaro no te limita a que no puedas hacer cosas de más. O sea, yo vivo de lo que yo llamo la providencia divina y eso creo que lo podemos interpretar como lo que es la magia, ¿ok? Entonces, siendo un bárbaro sin ninguna cualidad digamos, de mágica o lo que quieras, pues llega un momento en que te gastas tus pociones, ¿ok? Y pues hay momentos en los que quedas madreado y tienes un clérigo que te está cobrando por curarte y dices, no, podría madreármelo, pero dejaría la parte más jodida, o podría intentar robar uno de estos scrolls de hit y utilizarlos por mi cuenta, pero de repente, pues sí, agarro esos scrolls, intento curarme y dicen, ¿cómo pues vas a hacer si tú eres bárbaro? Y dice que sí, es que yo soy bárbaro, y dice, pues, o sea, en tus skills dices que no sabes leer, dice que eres iletrado, muchacho. Y yo, pues, chingas tu madre, seré iletrado, pero tengo Use Magic Device con un punto suficiente. Tiras tu dado 20 natural, papá, y chingas su madre, me lo casteo como healer a la verga. Nadie puede contra el bárbaro. Mismo caso de que en esa misma partida era cuando literalmente digo, a mí me valía madres cómo llegar del punto A al punto B. Entonces yo dije, me dijeron, la manera más sencilla es seguir por el camino o podemos atravesar el bosque. Y creo que no me dejaron mentir cuando dije, mi reacción es, tomo mi hacha y la lanzo al bosque. Y tira dado, sale alto y literalmente como te arrojas un mazo de esos de las Olimpiadas directo al bosque. Y ahora, sin decir ninguna palabra, cabrón, ¿qué es lo primero que hace el bardo? Sale corriendo a buscar su hacha. Y creo que eso le costó a la parte la vida de Poké, la vida de Aizen, la vida de Trey. 2 personajes de Mecha. 2 personajes de Mecha lucharon contra una sierpe gigante que al fin y al cabo me tuvo que tragar la sierpe para que yo lo mate desde adentro con mi hacha. O sea, ese bárbaro fue épico en tantos niveles, güey. Si no me equivoco, esa partida fue cuando Mecha lo mató un dragón azul. Sí. Sí, a su druida. Bueno. No. El dragón azul mató a Baldur, el bárbaro. Eso fue otra partida completamente diferente, porque en esa no estaba Licho. En esa estaban en esa que tú dices, estaban el hermano de Train y su novio, que no sé cómo se llama. Ya. Okay. Banken. Ese, Banken. Bueno, pero te digo, esa fue como que la partida en la que más me divertí, pero de la que más me enorgullezco fue de cuando fuimos en la playa y me tocó jugar esto de como clérigo, cabrón. Y literalmente me acuerdo que siendo un clérigo era un hijo puta. Entonces, literalmente, para esa campaña me dije, voy a adoptar la personalidad de un ladrón siendo un clérigo, ¿ok? Entonces, literalmente yo me acuerdo que me tocó entrar a un templo, robar el templo, porque creo que era mi propia deidad, no estoy seguro, pero me tocó robar dije, no mames, ahí hay oro, necesito el oro. Robé el oro y lo chido es de que con la mejor habilidad que existe en Dungeons and Dragons se llama mentir, ¿ok? Entonces con puro subterfugio, bonita palabra, ¿cierto? Convencí a toda ¿cómo se llama? El Covenant y todos los chingados religiosos que el que lo robó era ¿cómo se llama? El ladrón de la parte. Y yo que literalmente lo sabía, que le estaba quitando las joyas de encima, así que no, yo soy un santo, tienen que adorar a nuestro Dios, es parte de nosotros. Nosotros somos él es nosotros. Ese indigno ladrón tomó todo y bla, 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 y la gente lo creyó. Y luego lo tiramos a un pozo y le cortamos los brazos. Esa fue en la que éramos una party de clérigos. Estábamos tú, el DM, estaba yo y no me acuerdo quién era el cuarto. Éramos 4 clérigos. Todos con nuestras full plates, con símbolos, ataviados con símbolos de nuestros dioses. Así es. Y tú convenciste de que nos habían robado, que no sé qué chingadas. Así, la madre que teníamos la
iglesia era del dios contrario y decían, es que unos horribles adoradores de tal dios vinieron y nos dijeron cosas horribles, me hacen daño, no puedo, siento que me queman estas armaduras, por favor hermanos, sálvenos. Y los convencieron que nos habían robado toda nuestra ropa y que nos dieran armaduras de su deidad. Pues con la misma entramos a su iglesia y pues les robé todo lo que tenían y acusé a nuestro propio robo para lavarme las manos. Recuerdo que como que le amputaron los brazos. Que ustedes son unos monstruos. Ay, bueno. Y tú, esos son anécdotas muy terribles. Muy terribles. Mozart, muy terrible. A ver, si puedo hablar de un momento de verdadero orgullo como jugador. Uh-huh. Fue en la última jornada de rol a la que fuimos. Uh-huh. En la que nos ganamos ese precioso mapa que ahora reposa en tu mesa, Deme. Sí, es cierto, tienes toda la razón, Aizen, eso puede ser una. En la que como ya nos iban, en esa ya nos iban a sacar la plaza porque ya estaba cerrando esa madre. Así que todo se decidió en una puta tirada y el único personaje que quedaba en nuestra parte era el mío. Así que me dijeron, si sacas un 20 natural, si paso la tirada, ganan. Y saqué un puto 20 natural en el dado y ganamos y nos dieron el mapa. Es que hay que dar más contexto. Sí. Literalmente. Esa historia me hace tienes razón. Es que, güey, o sea, literalmente, o sea, ellos habían estado luchando contra la otra parte y por quién sabe cuánto, como 2 horas más o menos. Sí, literalmente todos estaban muertos, solamente estaban. El máster quedó así friqueado porque ninguno de los dos bandos se rendía y ninguno de los dos bandos se moría. Entonces, literalmente lo que hizo, prácticamente estaba en un edificio. Y ese edificio lo puso dentro, digamos, de un universo de bolsillo y colapsó el edificio para que un hoyo negro se los empiece a tragar a todos. Entonces, literalmente dijo, el último que quede en pie aquí adentro gana. Entonces, cuando te dijeron, haz tirada y si te sale 20, te logras agarrar y el hoyo negro se los chupa a todos y ¿cómo se llama? Y tú sobrevives. Y esa madre sucedió, tiraste y sobreviviste. Y nos ganamos el mapa porque como dijeron, ya dáselo, sabes que van a estar peleando por esto por años. Y nos llevamos el mapa. Tenían toda la razón, Si algo nos caracteriza como jugadores en general, es que somos unos mierdas con los grupos externos. Así es. Sí. Pero sí. Pues, te lo buscan. Pero es que no es ser mierdas, pero es que lo viví en la... No, pero eso fue la penúltima jornada. Bueno, es que los demás lo tomaron como un juego de veteranos o un juego de fútbol de día de campo. Nosotros lo tomamos como veteranos de Vietnam que se les manda una última acción a ir. Como Now está. Pero te digo, lo veo en el siguiente sentido. El año pasado, antes de la pandemia, hubo una mini jornada de rol. Creo que fue en casa de Ícaro, no me acuerdo dónde, por el centro. Donde tú narraste, Mecha. No sé si te acuerdas. Sí, fue una especial de terror. Ajá, y estábamos jugando, estábamos lichos, creo que estaba Yuxan, estaba yo. Y se agregó uno más, me dices que era vaquero, ¿no? Y por más nunca logró compaginar con nuestro humor. O sea, me acuerdo que nosotros maltratábamos a la servidumbre y hacíamos chistes sexistas y demás. Bueno, decir sexistas es como que muy fuerte, ¿no? O sea, sexistas me echaron misóginos. Éramos jóvenes, eran otros tiempos. Que yo recuerde, yo era el máster y no recuerdo haberles puesto el nombre, así que... No. A lo que voy es que nunca logró compenetrar bien con nosotros en ese aspecto. Claro, éramos 4 contra 1. Pero la cuestión ahí es la siguiente, o sea, a lo que me refiero con eso de que éramos mierdas con los externos, es que siempre hemos sido un grupo muy cerrado, con un humor muy característico, ya no puedo decir ácido, sino cáustico.
Como que- Una broma en común del grupo es de que llego al pueblo, compro niños esclavos, los meto en una bolsa, los machaco, y ya que los machacas, lo ofreces, ¿quieres botana? ¿Quieres? O sea, si eso no es cáustico, ¿qué es cáustico, güey? Somos una bomba vírica, un exterminatus anarquista. Sí, no, Bueno, pero- la cuestión es esta, o sea, no toda la gente compagina y algo que Ujú. muchos no entienden es cuando tú eres la minoría en el grupo es o te adaptas o te mueres. Y nosotros sí dejamos muy en claro esa cuestión, o sea, el énfasis en, ¿sabes qué? No te gusta, lárgate. Y es que así empezamos Licho, así empecé yo con ustedes, porque ustedes ya eran un grupo conformado de rol cuando yo llegué. Eso no quiere Y decir pues- que nuestros escuchas deban seguir nuestro ejemplo. Por favor, sean mejores personas que nosotros. Por favor. ¿O no? O no les vamos a decir qué hacer. En mi caso, creo que... bueno, continúa, Aizen. ¿Es algo más? No, es que esa es la parte de más orgullo como player que tengo. De hecho, de la fecha, en mi hoja todavía tengo una carpeta donde tengo absolutamente todos los personajes que he creado. Ahí está el reconocimiento, que papel o palina que nos dieron en aquel entonces. Yo lo tengo todavía. De hecho, teníamos nombre. Fuimos el orgulloso y poderoso y pollón. Cuerpo de 10 veces heroicos linternas verdes. Me acuerdo porque Train y yo comprábamos muñequitos de linternas verdes y eso fue lo que usamos como miniaturas. Yo solo sé que yo fui el agente del caos que estaba fuera de su Sí, el sleeper, Eras el satélite. ¿cómo se llama? Era Yamcha, Ajá. la que, ¿cómo se llama? La gente de Yagumo. No, Shancha. Era donde se ¿Y Shancha. tú, Mecha, qué nos cuentas como player? Con Players, creo que yo tengo 4 anécdotas, pero iban lo más rápido que pueda. La primera, con mi primer juego con nuestro grupo, donde creé al hechicero Kei, que simplemente era conocido como el sorcerer genérico, que tiene el récord de ser el personaje que más veces se me ha muerto, que prácticamente llegó un punto en que yo podía agarrar el manual de monstruos y tachar, este ya me mató, este ya me mató, este ya me mató. Sí, güey, así como cuponeta de ¿cómo se llama? De Subway, así estaba. Al sexto, un scroll de resurrección gratis. Pero pues ese es uno de los premios que más me divertí. Esa campaña duró un año y llegó a nivel 20, incluso llegó a tener niveles divinos. Y pues la verdad que el personaje tuvo muchas anécdotas, como el hecho de que en una ocasión, creo yo que fue el momento en que murió la idea de hacer subterfugio para el DM, que debíamos encontrar a una papisa, y creo que, si mal no recuerdo, era protegerla, pero lo único que se me ocurrió fue apuntarle con el dedo, dispararle una bola de fuego y arruinar la vida de todos los habitantes de ese poblado, y probablemente del mundo, porque eso no se cae en otras cosas, pero puedo decir que lo hice sin malicia. Es todo lo que puedo decir. Ese tiene muchísimas aventuras, pero no vamos a ahondar en eso. Casi todas se resolvían con una bola de fuego, es lo que puedo decirle. Para Vampiro la Mascarada, creo que lo que más me ha llamado, y de hecho por mucho tiempo fue un referente mío, ha sido la crónica de Paris by Night y mi personaje Perla, que era una fichita, ¿no? O sea, era un líder de culto con fe verdadera, que se alimentaba del amor y de la devoción de sus adoradores, y hacía muchísimas cosas, pero era por eso todo un degenerado, un pedófilo, un monstruo, y era muy amable, y también vestía muy bonito, la verdad, siempre supo vestir muy bonito. ¿Cómo se llama? Creo que ha sido uno de mis personajes favoritos de toda la vida, y muy recordado siempre. Me hizo un poco de todo. Action, ¿no? Te fuiste a... rompiste la cuarta barrera y lo llevaste a una convención. Sí, ganamos el 3er lugar de cosplay grupal. Se le quitamos algo que hizo una coreografía muy loca de un anime de esos niños que tenían un club de ricos. No, ya no me acuerdo. Ahora. Esa una, ahora.
Se molestaron mucho. También está, por supuesto, hicimos nuestra crónica de Hombre Lobo y yo fui el alfa, que te lo quité a ti, de hecho, ahí en una pelea ritual, mordiéndote la cara. Y fue así una de nuestras mejores parties. Lo montaste. No, todo fue honorable, todo fue una pelea bajo las reglas establecidas y ganó el mejor. Te mordió tu cuellito, Aizen. Y no, ¿qué vas a contar? El momento de perfecta sincronía. De hecho, no, o sea, espera, esa crónica ha sido una de las más divertidas y el equipo que armamos era muy bueno, estaba el DM, estaba Poké, estabas tú, estaba Train. Dicho, ¿tú estabas ahí? No me acuerdo. No, el que estaba era Mike y después entró su hermanito. Pues la verdad, hicimos un poquito, y yo tenía uno de los mejores ítems que han existido en la historia, que era un anillo que se convertía en collar, que se convertía en anillo. Ese era todo su poder. Con tus cuervos mascota, Hoggin y Muggin. Pero la verdad no necesitaba nada, o sea, era un camada de Fenris amarillo, porque yo tengo un fetiche con ese color, que pues estaba pollón gigantesco, medía 4 metros de altura en su forma crino. Mira, esa partida me gustó tanto que a la fecha sigo usando personajes de esa en algunas crónicas. Ah, mira. Y pues mi último pues referente como jugador, que de verdad me gustó mucho, fue en una que nos invitaron a Aizen y a mí hace un año, antes de que empezara la pandemia, donde pude ser jugador de tercera por primera vez en muchísimo tiempo. Y ya con todo el bagaje que tienes, hicimos una cosa hermosa, nos aprovechamos de esa parte mala onda. Es que además llegamos a una party de gente que estaba empezando a jugar. Entonces, sí fue como que mucho para resolver cosas que le faltaban a la party, pero cómo nos divertimos, güey. Era la resurrección de Karim Abdul-Jabbar y Larry Bird en un mundo. Fue muy divertido, hicimos un poco todo ya. Eso sería todo. Realmente creo que si algo ha tenido el rol en nuestras vidas es que nos conectó a 4 seres humanos muy horribles y potenció esa maldad interna de todos nosotros y ahora somos peores personas que el mundo. No, y déjame sí canalizó todo ese mal, puede ser daño físico. Hicimos muchas cosas malas, hicimos mucho daño a mucha gente. Y lo peor es que no lo estoy diciendo como una disculpa, Ay. Hubo también otros torneos. El primero en el que participamos fue dentro de una donde lo mismo ganamos básicamente ganamos porque el otro grupo ya no podía aguantarnos el ritmo y nosotros podíamos haber seguido por horas. Sí. Esta ha sido nuestra pequeña rendición de los juegos de rol. No en uno, en dos, sino hasta en la tercera. Y lo logramos, señores. Pese a todo, logramos ganar. Pues igual pasó con los rallies, ¿no? Sí, pero no vamos a hablar de eso ahora. Podemos regodearnos en otra ocasión. Mira, de nuestros logros como organización no lucrativa. Vamos a pasar a la parte final del programa, a la parte favorita de todos, que es el minuto de odio. En esta ocasión quiero hablar algo referente al rol y nuestro minuto de odio es sobre los altísimos costos que a últimas fechas se entiende hace 10 años, tienen los juegos. O sea, la verdad es que, por ejemplo, para jugar Calabozos y Dragones solo necesitas una hoja y dados, pero si quieres tener más cosas, la cantidad de dinero que debemos desembolsar como tercermundistas es muy alta. O sea, si quieres tener miniaturas, es un gasto bastante alto con respecto a otro tipo de juguetes. Los manuales son muy caros. O sea, no es inusual que manuales puedan ser encontrados hasta en 800 o hasta en 1000 pesos. Y bueno, oye, son reglas secundarias, ni siquiera es el manual como de juego como tal. Y pues sí lo consideras como una inversión, pues algo pesada, entre muchas otras. ¿No? O sea, yo sí lo considero así. Pero de nuevo, yo soy un pobretón, ¿verdad, Licho? Sí,
la recomendación, entonces, ese es tu rant. Es mi rant, y pasamos al Luis de la semana. Como cada semana tenemos un Luis, y este tenemos uno muy especial. ¿Podrías, por favor, presentarlo? Sí, Luis de la semana, esperen en nuestro grupo de Facebook. Su imagen es básicamente lo que empezó todo conmigo en el rol. Yo sigo considerando que la parte más complicada para mí de armar un personaje es ponerle nombre. Así que mi primer personaje de rol simplemente se llamaba Luis. Y fue lo que empezó todo. Fue un Ventru de 8ª generación. En la primera partida que jugué en una convención de anime acá en Yucatán. Y por lo que representó y por lo que me gustó jugar rol y que lo sigo haciendo actualmente 16 años después, creo que merece este nombramiento. Muy bien, entonces nuestro Luis de la semana es Luis, el vampiro. Así es. El Ventru de 8ª con 1 de fuerza. Y bueno, como nuestra recomendación, pues yo les quiero recomendar algo muy particular y que tiene que ver con esto, y es el Heroes Peace Cookbook de los dragones, nuestro libro de cocina, el festín del héroe, que salió hace relativamente poco, me parece que salió en noviembre, y son recetas de mundos de Calabozos y Dragones, que incluyen Eberron, Forgotten Realms, Dragonlance y Greyhawk, incluyendo por supuesto las famosas patatas picantes de Otis y otros platillos muy conocidos en el mundo del rol, ¿no? Pues eso sería todo de mi parte. Al menos, ¿alguien quiere hacer un comentario final? Yo sí, más que nada alguna recomendación, y pues sería como que a ustedes, de que como el día de hoy realmente hay muchísimas historias que tienen de juegos anteriores que pudieran hacer, no sé, un contenido extra donde literalmente lo único que cuenten son las historias que han tenido como en campañas, güey, porque la neta valdría la pena. Es una idea. Está interesante la idea, ¿eh? Sí. Me parece adecuado. Puede ser. DM. Pues puede ir por lo mismo, tal vez ampliar un poco más la recomendación de Licho, y pues creo que tenemos un montón de aventuras en la vida diaria como para no aprovecharlas, como cierto viaje a cierto cenote con cierto scout. Ok. Eso es más A eso me refiero, güey. Hay tanto background de historia, güey. Y ese scout tienes que invitarlo para detrás de esas historias, dice, no mames. Estamos metiéndonos a cosas muy profundas en el mundo de Luis y Luis, pero está bien, me parece que está. Yo doy el visto bueno. ¿Tú Mecha? ¿Tú, Luis? Yo no veo ningún problema, me parece bien. Pues esto fue nuestro programa el día de hoy. Nos despedimos. Antes de cualquier cosa, DM, ¿quieres recomendarnos alguna de tus redes? ¿Quieres que se te sigan o quieres seguir con tu anonimato? Quiero mantenerme. Recuerde, ermitaño. Ok, no olviden seguirlo en sus redes, DM @. Y Licho, ¿alguna recomendación? ¿Redes que quieras que te sigan? Facebook, Dios pida que me desmanen. Gracias. Ay, cierto, tus crímenes de odio. Bueno, pues a los demás, a mí nos pueden encontrar en la página de Luis y Luis de Facebook, y pueden escribirnos en nuestro correo casadelosluises@gmail.com. Y pues recuerden, estamos presentes tanto en Facebook como en YouTube, en Spotify y en todos los canales de Anchor. Pues les agradezco mucho su escucha. Yo soy Luis Paul. Yo soy Luis Manuel. Fue Luis y Luis. Gracias. Chao.